Hola, ¿cómo están? Un saludo muy especial. Estoy muy emocionado de comenzar este tiempo una vez más con todas las personas que nos han estado viendo, no solamente las personas que conocemos en la iglesia, sino también cantidad de amigos que se unen a través del internet y para nosotros es una bendición poder llegar a sus hogares o donde quiera que se encuentren, realmente es una bendición y quiero comenzar dándole gracias a Dios y compartiéndole una corta palabra para que preparemos nuestro corazón para lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y esta palabra está en Proverbios 18, versículo 20, y dice: las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. Así que estoy seguro que Dios nos va a hablar en este tiempo, que Dios tiene un mensaje para nosotros. Por esa razón, esta palabra declara que aquella palabra que es sabia, aquella palabra que edifica, es mejor que una buena comida. Así que yo espero que nos alimentemos espiritualmente, que crezcamos en nuestro espíritu, que crezcamos en nuestra alma, porque es el deseo de Dios cuando Él nos ministra, cuando Él toca nuestros corazones. Quiero comenzar orando también por todas las necesidades, por todas las peticiones y también para presentar este tiempo delante de Dios. En los comentarios a través del internet ustedes pueden enviarnos, aparte de sus saludos, de qué lugar nos están viendo, también pueden enviar sus peticiones y seguro que nos vamos a unir en oración por todas esas necesidades que hayan, porque dice la palabra de Dios que la oración eficaz del justo puede mucho y que cuando dos o tres pidamos en el nombre de Cristo, Él lo hará. Así que no hay nada imposible para Él. Cualquiera que sea tu petición, déjanosla saber y vamos a estar orando con todo gusto por cada uno de ustedes. Vamos a orar allá en el lugar donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu vehículo, en el país donde estés, aún a las personas que están en una cárcel, quiero que se unan conmigo en un hospital, donde quiera que te encuentres, quiero que ores en este momento. Padre Celestial, venimos delante de ti para darte gracias, Señor. Venimos delante de tu presencia para declarar tu favor, tu misericordia, tu compañía y declarar la sanidad de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, mira a cada persona que nos está viendo en este momento. Yo te pido que la llenes de tu poder, que la llenes de tu fuego, el fuego de tu Espíritu Santo, el fuego de tu presencia, que sientan ese abrazo tuyo allá donde se encuentran, Padre Celestial, que sientan como tú ministras a sus corazones. Te pido que envíes ángeles ministrando, tocando, sanando, Señor, abriendo el entendimiento, y que hoy la palabra que tengas para nuestra vida nos alimente, nos edifique, nos llene, Señor, y nos haga crecer poderosamente. En el nombre de Jesús, amén. Así que quiero dar continuidad a un tema que comencé hace 8 días. Si es la primera vez que te conectas, puedes buscarlo en la fecha, en el domingo anterior, y estamos tratando un tema acerca del Espíritu Santo. Dentro de los temas del Espíritu Santo, iniciamos una serie que tiene que ver con los dones del Espíritu Santo. Hablábamos acerca de que el Espíritu Santo es quien da esos dones, quien reparte esos dones, y que Él los da como Él quiere, que los da de acuerdo a su voluntad, y que Él nos invita a que nos activemos, a que usemos esos dones espirituales en nuestra vida. Entonces, quiero compartirles algo muy especial en este momento. Y en primer lugar, pues solamente como recordarles un poquito, conectar un poco lo que vimos hace 8 días y dar continuidad a nuestro tema. Hoy vamos a hablar también de cómo descubrir los dones espirituales. Todos los dones espirituales, hablábamos que era una doctrina casi exclusivamente de Pablo. Pablo habla en el Nuevo Testamento acerca de los dones del Espíritu Santo. Pedro solo menciona algunas cosas y nos invita a poner en práctica los dones, pero básicamente que Pablo desarrolla toda su doctrina, reconociendo también que Pablo es el que más escribe en el Nuevo Testamento. Entonces, los dones espirituales son entregados a todos los creyentes. En otras palabras, no existe una sola persona que cree en Dios, que haya nacido de nuevo, que le haya entregado su corazón a Cristo, que diga que no tiene dones, porque todos como creyentes hemos sido dados a recibir esos dones. También ningún creyente tiene todos los dones. Yo he escuchado personas que dicen: yo tengo todos los dones espirituales, y
no creo que esto sea cierto. ¿Por qué razón? Y no lo digo por envidia o porque alguien tenga más o menos. No, los dones no es una competencia. Recordemos que los dones es una carisma, un regalo de parte de Dios. Pero que ese regalo tiene un objetivo muy especial. ¿Cuál es ese objetivo? Edificarnos los unos a los otros. No es solamente para que una persona crezca, sino aparte del crecimiento espiritual que Dios nos da por su palabra, independientemente a cada persona, eh, los dones son para que toda la iglesia crezca como un solo cuerpo. Cuando me refiero a un solo cuerpo, me refiero no solamente a la iglesia local, a la iglesia El Buen Pastor, a la iglesia Ríos de Agua Viva, o como quiera que se llame su iglesia, si usted se congrega en una iglesia, no. Los dones son dados a la iglesia como cuerpo, no importa qué denominación tengas, porque todos nos necesitamos los unos a los otros. Y vuelvo y repito de que no creo que una persona tenga todos los dones. ¿Por qué razón? Porque Pablo hace una comparación y dice que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y que no todos podemos ser todos los miembros. ¿Qué significa esto? Y hace una comparación con un cuerpo humano. Dice, no, los ojos no lo son todo en el cuerpo, las manos no lo son todo en el cuerpo, y cada miembro se necesita el uno del otro. Y es algo muy práctico porque, por ejemplo, una persona que se va a caer o que tropieza, ¿qué es lo primero que hace? Pues protegerse con las manos. Y de pronto la culpa no fue de las manos, sino la culpa fue de los pies. Y los ojos están atentos a que no haya nada que al caer de pronto lo vaya a lastimar peor, a mirar dónde vas a caer. Es algo que por instinto pasa en fracciones de segundo. Y no hay un conflicto en los miembros del cuerpo que digan, no, fue culpa de los pies, pues yo las manos, yo no me voy a meter mis manos, no me voy a lastimar las manos solo porque el pie no miró dónde estaba. No, precisamente porque todos nos necesitamos. Entonces, ¿por qué una persona no puede tener todos los dones? Esa es la razón, porque todos nos necesitamos. Eso hace que todos nos necesitemos. Eso hace que todos nos edifiquemos. Eso hace que no nos creamos más que otras personas, sino que consideremos que siempre necesitamos los unos de los otros. A mí se me hace chistoso en este tiempo que se habla acerca de este famoso virus, y una de las primeras cosas que empezaron a hacer falta en los almacenes, ni siquiera fue la comida, sino el papel higiénico. Y uno dice, ¿por qué el papel higiénico? Que la gente piensa que al fin y al cabo lo que más importa es ir al baño. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que hay partes de nuestro cuerpo que, digamos, no son tan honrosas o aparentemente no son tan importantes, pero a la hora de la verdad sí son importantes. No existe una parte del cuerpo que no sea importante, porque somos parte, como miembros somos parte de un todo, y como cada miembro del cuerpo es parte de un todo. Así que, siendo parte de ese cuerpo, los dones son dados, no una iglesia específicamente local. En otras palabras, tú no puedes decir, en mi iglesia tenemos todos los dones. No, porque Dios da ciertos dones a una iglesia, a otra iglesia, a otra iglesia. ¿Para qué? Para que también todos nos necesitemos como cuerpo. Y ese es un error cuando pensamos que nuestra congregación es mejor que la otra congregación, que nuestra iglesia es mejor que la otra iglesia. Yo recuerdo en la ciudad donde mi papá tiene una de sus iglesias como pastor, y muchos pastores le criticaban y criticaban su ministerio, porque algo en lo que él se ha desarrollado mucho ha sido en echar fuera demonios, en el ministerio de la liberación. Y muchos pastores incluso criticaban nuestra iglesia diciendo que éramos una secta. Pero cuando había un endemoniado en su iglesia, iban a dejar a esa persona a la puerta de nuestra iglesia para que le ministráramos liberación. Entonces era como chistoso, y era tal vez Dios diciéndole a esas personas, todos nos necesitamos, todos se necesitan los unos a los otros. Y nosotros no podemos escatimar que otra iglesia de pronto, porque no tiene un ministerio fuerte de liberación, de pronto su fuerte es la alabanza, pero también nos necesitamos los unos a nosotros. Necesitamos aprender de todas las áreas, necesitamos crecer en todas las áreas de nuestra vida. No somos mejores los unos que los otros, somos un solo cuerpo. Y más en este tiempo deberíamos entender que cuando estamos unidos y funcionamos como cuerpo, somos mucho más efectivos, alcanzamos más, logramos más, hacemos la voluntad de Dios de una manera potenciada como cuerpo, como iglesia a nivel global.
quiero mencionar o quiero hablar acerca de descubrir los dones del Espíritu. Y hay que tener cuidado como con ciertos extremos, porque a veces hay personas que creen que la iglesia no debe moverse en los dones porque consideran que esos dones fueron dados solamente para los primeros cristianos. Pero aún en la Biblia vemos que segundas, terceras y hasta cuartas generaciones de creyentes tenían dones y utilizaban los dones. Pablo le habla a Timoteo y le dice que ha habido el fuego, pero también a lo largo de la carta, tanto de la primera como de la segunda carta de Timoteo, le habla de dar fruto a través de esos dones, que recibió también esa enseñanza, esa herencia ministerial, y también que recibió como esa impartición y ese ejemplo espiritual de parte de su madre, de parte de su abuela, que fueron personas que buscaron de Dios, y que cada una de ellas y de estas generaciones que representan mostraron esos dones de diferente manera, porque los dones de Timoteo no eran los mismos que la mamá ni que su abuela, pero tenían algo en común: le servían al Señor, habían nacido de nuevo, eran diferentes generaciones de creyentes, pero tenían ese mismo espíritu y desarrollaban cada uno los dones, creían en los dones y desarrollaban los dones. Y ese es el punto, que no podemos irnos al extremo ni de no creer en los dones, o también de creer que una persona que no tiene confirmados todos sus dones no puede servir. Yo creo que toda persona puede servir. Si tú has creído en Jesús, si llevas 8 días de haber creído en Jesús, si llevas un mes de haber creído en Jesús, si hoy crees en Jesús, inmediatamente puedes comenzar a desarrollar los dones que Dios te da, que Él te entrega, que Él vierte sobre tu vida. No hay un tiempo, no hay necesariamente una escuela de dones, no tienes que pasar 50 años para ver si tienes un don y mirar cómo lo desarrollas, sino estar activo en la obra del Señor. La Biblia tampoco dice en ningún versículo: descubre tus dones. Te aconsejo que descubras tus dones, porque los dones se van descubriendo a lo largo del servicio. Los dones se van descubriendo a lo largo de servirnos los unos a los otros, de ayudarnos los unos a los otros, de aprovechar cada oportunidad en el ministerio, en la vida diaria. En esa medida es que vamos a descubrir nuestros dones. Por esa razón, también la Biblia sí nos habla de que activemos el fuego del don de Dios en nuestra vida. No, la Biblia no señala que debemos descubrir los dones, pero la Biblia nos invita a estar en comunión con el Espíritu. Por eso estamos hablando del tema del Espíritu Santo. Cuando yo tengo una comunión con el Espíritu Santo, me es más fácil darme cuenta qué es lo que el Espíritu Santo ha puesto en mí, qué es lo que el Espíritu de Dios ha puesto en mi vida y cómo lo voy desarrollando. Entonces, en esa comunión, en esa intimidad, en crecer cada día con el Espíritu Santo, en orar al Espíritu Santo, en leer la palabra, en servir a Dios en todas las áreas que Él nos permita hacerlo, es lo que va a hacer que nosotros desarrollemos ese crecimiento espiritual, específicamente en cuanto a los dones. Hay 3 categorías en cuanto a los dones espirituales, en términos globales, y ya las voy a describir para centrarme en la categoría final. Hablando de esas 3 categorías, primero están las habilidades naturales. Mencionamos algo hace 8 días, y estas habilidades incluyen la salud, la fuerza, habilidades musicales, habilidades lingüísticas que tienen ciertas personas. Cada uno tenemos habilidades naturales que nos fueron dadas al nacer a través de nuestros padres, de nuestra herencia. También hay habilidades adquiridas. A medida que vamos creciendo, vamos desarrollando ciertas habilidades. Especialmente son cosas que podemos aprender, que podemos desarrollar, como la habilidad de cocinar. Hay personas que no cocinan, pero por alguna razón o por una necesidad comienzan a cocinar y se dan cuenta que tienen como ese talento, o descubren ese talento, el conducir un vehículo. Nadie nace aprendiendo a conducir un vehículo, pero a lo largo de la vida, por la misma necesidad, aprende a hacerlo. El aprender un idioma también, dedicarse a estudiar, aprender un idioma, son habilidades que se van adquiriendo. Y número 3, los dones espirituales, que son dones específicamente dados por Dios cuando una persona cree en Jesús, ha nacido de nuevo, le ha entregado su vida a Cristo Jesús. Entonces el Espíritu Santo reparte esos dones, y esos dones espirituales
son para crecimiento de la iglesia. El próximo domingo, el próximo video, vamos a estar hablando o describiendo algunos dones específicamente y vamos a estarlos estudiando. Hoy estoy dando un abrebocas o una iniciativa de cómo descubrir los dones espirituales, preparando nuestro corazón para ello. Así que tenemos que hacer un inventario de los dones. La Biblia no dice específicamente que lo hagamos, pero cuando hacemos como un inventario de qué dones hay en nuestra vida, es más fácil ponerlos al servicio del Señor. Darme cuenta qué es lo que Dios ha depositado en mí para yo ser efectivo en la obra de Dios. Yo sé que hay personas que se están preguntando y se han estado preguntando en los últimos meses o en este año o en el tiempo que llevan y le dicen: Señor, ¿en qué área quieres que yo te sirva? ¿Cómo quieres que yo te sirva? Yo te voy a decir que Dios va a ministrar a tu corazón y Dios va a hablar en tu vida y te va a hacer ver aquel inventario de cosas que Él te ha entregado para que tú las puedas poner en sus manos para el servicio del Señor. Un aspecto muy importante es prepararnos para aprovechar toda oportunidad disponible. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que estar activo en la vida y en la vida espiritual. Ahora, la vida espiritual no es solo cuando yo oro, cuando yo ayuno, leo la Biblia, no. La vida espiritual es la vida misma, porque hemos nacido de nuevo, hemos nacido en el Espíritu y en nuestro diario vivir estamos en el Espíritu. Recuerde que los dones espirituales no están centrados solamente en un lugar determinado. No es en la iglesia donde se manifiestan los dones, es en cualquier lugar. Puede ser en tu trabajo, puede ser en la misma calle, en medio de un accidente y Dios te da un don de sanidad, milagros. Tú puedes imponer las manos, declarar una palabra de sanidad. Alguien en la calle que tú ves con una necesidad, alguien llorando y tú puedes decirle: ¿puedo orar por usted? Y esa persona le dice: sí, por favor, ore por mí. Tú puedes dar una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia, visitando a algún enfermo en un hospital y de pronto la persona que está en la cama siguiente y tú la ves y le dices: ¿puedo orar por usted? Y esa persona te dice: sí, por favor, ore por mí. Y tú comienzas a declarar una palabra que restaure su vida, su corazón, su cuerpo. Bueno, tantas cosas tan poderosas que Dios puede hacer que no se limitan a un lugar determinado. Yo he visto personas que ministran en la cárcel, personas que se han convertido en pastores en una cárcel, líderes en una cárcel. Así que el poder de Dios no conoce un límite, el poder de Dios no está encerrado, el poder de Dios actúa en todo lugar, en todo espacio. Y en este tiempo lo hemos podido ver, cómo la palabra de Dios corre poderosamente a donde quiera que vaya su palabra. Entonces, si yo creo que tengo un don, debo hacer algo por ese don. Por ejemplo, si la persona cree que tiene el don para enseñar, ¿qué tiene que hacer? Estudiar. ¿Por qué razón? Porque tú puedes tener la habilidad de enseñar, pero si tú no tienes un contenido, ¿qué vas a enseñar? Entonces, si tú sientes que eres bueno enseñando, que Dios te ha dado ese don, que se ha despertado ese don en tu vida, comienza a estudiar. ¿Para qué? Para enseñar algo, para que tengas algo que dar. Si tú tienes el don de evangelizar, la Biblia muestra que los que evangelizaban especialmente también viajaban. Por lo tanto, debes cuidar tu salud por si tienes que viajar, si tienes que moverte, si tienes que llevar la palabra a otros lugares donde nunca te imaginaste ir, a ciudades, países donde no te imaginaste ir. Debes cuidar tu salud. ¿Por qué? Porque necesitas moverte, desplazarte, no solamente hablar la palabra de Dios, sino ir y llevar la palabra de Dios. Si una persona tiene el don de dar, por ejemplo, debe aprender a ser buen mayordomo, una persona que sabe administrar lo que tiene. Porque si tú eres llamado a dar, pues debes saber cómo dar a los demás y cómo no se acabe el fruto de tus manos, sino que crezca para dar a muchos. Si tienes el don de la generosidad, debes tener una disciplina en las finanzas también, para poder saber a dónde Dios quiere llevar la bendición. No solamente que tú te guíes por la necesidad humana, sino por dónde Dios quiere que nosotros llevemos lo que Él ha puesto en nuestras manos. Si tienes el don de la exhortación o del consejo, de una palabra de consejo, de una palabra de sabiduría, debes estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque si vas a dar una exhortación, tiene que ser una exhortación basada en los principios de Dios, basada en la palabra de Dios. No puedes dar una exhortación fuera de los principios de Dios que hagas que una persona se desvíe del camino. Entonces, hay ciertas acciones
que debemos hacer en la medida que descubrimos nuestros dones o que vamos descubriendo, que vamos explorando nuestros dones. Hay acciones que dependen de nosotros. El don no llega como con una varita mágica, ya te doy el don y increíblemente o mágicamente se desarrollaron las cosas. No. Sí, es una habilidad que nace milagrosamente en una persona, pero eso debe cultivarse y debe activarse con acciones que nosotros necesitamos hacer. Quiero también activarte en el sentido de que nosotros debemos siempre estar pendientes o despiertos o activos en la obra de Dios. Los dones se descubren y se desarrollan en la actividad, no en la pasividad. Si tú eres una persona activa espiritualmente, vas a comenzar a descubrir esos dones espirituales. La práctica trae percepción en cada habilidad que Dios nos da. No pierdas la oportunidad de servir a Dios, porque en esas oportunidades podemos ver incluso áreas de nuestra vida que consideramos que tal vez Dios no nos llamó a eso, pero en esas oportunidades vamos a descubrir dones que a lo mejor no sabíamos que nosotros los teníamos. Entonces, el estar siempre activo, el estar siempre despierto en lo espiritual nos lleva a descubrir los dones. Algo que en particular a mí me pasó, yo siempre fui una persona muy tímida. A mí me daba pena hablar con la gente, me daba pena mirar a las personas a los ojos, me daba una pena terrible, era una persona completamente tímida. Pero algo impresionante es que Dios me llevó en los medios de comunicación, tanto en la radio como en la televisión, y fue algo que comenzó a darse, pero yo lo que comencé a hacer fue ayudando en la radio o en la televisión, como digamos detrás de cámaras, por así decirlo, detrás de micrófonos, ayudando a otras personas. Pero en el tiempo, y era un área que yo pensé que Dios no me iba a usar, porque sentía que eso no era para mí. Si yo era una persona tímida, Dios no me iba a usar en eso. Pero poco a poco, cuando se dio la oportunidad, descubrí que lo podía hacer y que a pesar de mi timidez, Dios me dio esa habilidad de comunicar, de expresar, de enseñar, y poco a poco fui perfeccionando. Las primeras veces fue trágico, yo hablando en radio en vivo se me blanqueaba la mente, en televisión las ideas como que se me perdían de los nervios, era algo terrible. Hoy, gracias a Dios, puedo comunicar muchísimo mejor porque sé que es una habilidad que Dios me dio, que la exploré, que yo no la quería explorar porque pensaba que eso no era para mí de acuerdo a mi carácter, pero es algo que Dios te ha dado, así que no significa de que de acuerdo a tu carácter Dios te da los dones. No, déjate sorprender por Dios, déjate llevar por Dios a donde Él te quiera llevar, deja que Dios haga cosas sobrenaturales en tu vida, pero no pierdas la oportunidad de ayudar, de servir, de estar activo en la obra de Dios, porque estando activo vas a descubrir oportunidades bien especiales. Así que probablemente Dios te lleve a sitios de habilidad donde no imaginaste que fueran. Y quiero concluir hablando de Felipe. Felipe, y eso te lo dejo como tarea, si tú tienes tu Biblia puedes estudiarlo en el libro de Hechos capítulo 6, el verso 5, cuando se habla de que se escogieron ciertas personas para servir a las mesas. No era un gran ministerio, no era viajes internacionales, no era salir en televisión, nada de eso. Era servir a las viudas. Dentro de esos hombres que escogieron eran personas de buen testimonio, llenas del Espíritu Santo y de sabiduría. Y dentro de ellos estaba Felipe. Luego Felipe, más adelante en el capítulo 8, versículo 5, descubrimos a Felipe como pastor de los samaritanos. Y Dios se movía con milagros, sanidades, prodigios maravillosos. Más adelante vemos a Felipe predicándole al eunuco de Etiopía, que Dios lo lleva milagrosamente a ese lugar. Y en el 21.8 se habla de Felipe el evangelista. Entonces, mira cómo empezó Felipe sirviendo a las mesas, pero luego fue conocido como Felipe el evangelista. Hemos empezado a servir en muchas áreas y yo lo recuerdo desde mi juventud, desde mi niñez, desde mi adolescencia. Me apasionó servirle a Dios, haciendo el aseo de la iglesia, ayudando con los cables del sonido, pintando en la iglesia, en todo lo que hubiera que hacer, siempre estábamos allí metidos en lo que fuera.
Pero hoy veo a través del tiempo cómo Dios ha abierto puertas para muchas cosas más. Y es algo muy bonito que no importa la edad, cuando tú amas servirle a Dios, no importa lo que hagas, no importa lo sencillo que hagas, hazlo para Dios. Hazlo con todo tu corazón, que Dios va a desarrollar tu potencial de una manera increíble, sobrenatural. Recuerda que Dios no tiene límites. Recuerda que el poder de Dios se va a mover en el lugar donde tú te encuentras. Vas a empezar a desarrollar habilidades que no imaginaste que las tenías y vas a honrar a Dios por todo lo que Él va a hacer a través de tu vida. Así que yo les animo de todo corazón a que tengan esa comunión con el Espíritu Santo, porque en esa comunión vas a crecer en esos dones espirituales. En nuestro próximo video vamos a estar hablando y vamos a estar describiendo los dones espirituales. Vamos a desglosar esos dones, vamos a estudiarlos a través de la palabra y probablemente tú te identifiques con alguno de ellos. Y también voy a estar ministrando para que muchas personas se activen, reciban dones y sobre todo que los aprendan a utilizar para crecimiento de la iglesia, para beneficio de todos nosotros como cuerpo de Cristo. Quiero despedirme y quiero orar antes de retirarme de este video. Y quiero declarar una palabra sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por todas las personas que están viendo este video, por todas las personas que recibieron esta palabra, que por fe están diciendo, yo tengo dones de parte de Dios. Yo sentía que no tenía dones o que Dios no me iba a usar a mí, pero yo estoy declarando que Dios te va a usar poderosamente, Dios te va a respaldar poderosamente, no importa el lugar donde te encuentres. Yo declaro la unción de Dios sobre tu vida, declaro sabiduría, declaro que tus ojos espirituales serán abiertos, que el Señor te va a hablar en sueños, en visiones, que Dios te va a dar palabras específicas, que hombres y mujeres de Dios van a confirmar esas palabras que Dios ha puesto en tu corazón y que te vas a activar poderosamente. Gracias por cada persona que nos ve. Te pido que envíes sanidad a cada persona que está enferma. En el nombre de Jesús declaro aliento de vida sobre cada persona. Declaro que lo que toca en tus manos será bendecido en el nombre de Jesús. Gracias por estar con nosotros. Que tengan un resto de tiempo de mucha bendición. Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad.